Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal y continuamos con el juego de Capitán Tsubasa 3 para Super Nintendo. Esta vez vamos a continuar controlando la selección japonesa. Vamos a enfrentar a un gran equipo como es la selección francesa. Y bueno, vamos a ir al sector donde están los cambios. Acá mientras van felicitando, están viendo a los jugadores que tuvieron el mejor desempeño en el partido anterior. Vamos a hacer los cambios pertinentes. Lo ponemos a Rigo en el comienzo del partido. Acuérdense que yo lo pongo a Rigo para que haga el tiro en combinación con Víctor, ¿no? Con Shito. Ahora también lo ponemos de titular a Andy, de número 9. Y acá nos quedó este pibe, acá medio colgado Ralph, así que lo vamos a poner de número 4 a Bruce. Y bueno, sin más, gente, comenzamos. Bueno, ahí va sacando el equipo Japón, la va llevando David a la pelota. Rápidamente vamos a buscar a nuestro jugador que esté menos marcado. En este caso vamos a hacerle el pase a Víctor, o más conocido como Shito para los panas, pero este pibe francés ya intercepta, recibe la marca de Matsuyama. Vamos a ejecutar nuestra super barrida. Ahí se barre con toda el capitán del Furano y logra capturar la pelota, recupera rápidamente. El partido ya arrancó con toda. Ahora Víctor por fin le llegó la pelota, va avanzando, recibe la marca de 3 jugadores. Vamos a ir poniendo la acción de regate y vamos a tantear qué tal el nivel del portero francés, si logramos regatear a los jugadores rivales. Ahí ya voló el primero, ahí va el segundo pibe, vuela por el aire, ahí se perfila nuestro excepcional jugador Shito, dispara un potente disparo, ahí salta otro pibe francés, no llega. Ahora intenta nuevamente otros jugadores franceses parar el potente disparo de Shito. Ahí Sano le cambia la trayectoria al balón. Ya anotamos en 26 minutos clavados del primer tiempo. Estamos arriba 1-0. Y ahí está, ahí aparece este pibe, creo que es Misaki. Que sí, es Misaki, apareció para integrarse al equipo japonés. Está Pierre, el capitán francés, muy peligroso con su tiro deslizante. No podemos pasar esta cinemática, así que vamos a dejar que sigan ellos en su tema, charlando. Y ahora sí nos da automáticamente la opción de hacer un cambio táctico. Así que vamos a ver si podemos sacar algún jugador que no le demos utilidad en el equipo. Lo sacamos a Bruce y ahora vamos a ver la posición indicada para nuestros jugadores. A Tom lo vamos a dejar de número 9. Vamos a ver las habilidades especiales que tiene. La verdad que nos sirvió mucho la super volea, ¿no? La media tijera que tiene. Cuando jugó en su equipo y su gran compa fue Napoleón. En este caso parece que Napoleón está ausente, todavía no lo he visualizado. Bueno, el capitán Pierre tampoco, pero ya lo mencionó Tom, entonces tendría que estar. Ahí va Shito con su barrida potente contra este pibe que lo quiere regatear y vuela como un campeón. En 24 minutos le robamos la pelota nuevamente al equipo francés. Está muy sólido el equipo japonés. Y ahora Shito le hace el pase
a Misaki, que en este caso vamos a bautizarlo como que él va a ser el capitán del equipo en ausencia de Tsubasa Ozora, ¿no? De Oliver Atom. Va a ser Tom Misaki el capitán del equipo, aunque tenemos muchos jugadores de gran nivel. Tenemos para ejecutar la primer volea. Ahí remata, rompe la pelota Tom Misaki, ahí toma el efecto poderoso, el portero se lanza con el puño, no llega, y en 21 minutos 40 del primer tiempo nos ponemos arriba 2-0 ante el equipo francés, que por ahora brilla por su ausencia el capitán Pierre. Ahora este pibe intenta hacer una pared, ahí su compa le devuelve la pelota, va avanzando el equipo francés, por el momento no requiere de la participación del capitán, y ahora los hermanos Tachibana le dicen a este pibe, bueno, danos la pelota o si no te vamos a hacer volar por los aires, le dice, se barre muy agresivo el hermano Tachibana y logra robar la pelota muy limpiamente. Está irreconocible el equipo japonés, porque pese a que todavía no tenemos la formación completa, como tenemos varios jugadores de gran nivel ausentes como el Tigre Hyuga y el Capitán Tsubasa, de a poco se va fortaleciendo el equipo japonés, ahí van haciendo una pared, los jugadores japoneses van pasando la mitad de la cancha, esta vez con Mizugi, que tiene la pelota, tiene un nivel excepcional, la verdad. Andy Johnson, como en todos los juegos de Capitán Tsubasa que vamos trayendo al canal, y faltan muchísimos más. Tenemos la opción de balón alto, podemos realizar la primera super chilena de Andy, ahí se perfila, remata una chilena potente, ahí toma el efecto, se lanza el portero con el puño, no llega, pega en el palo, y ahí está Tom, el capitán, para mandar esa pelota al fondo del arco. Ponemos las cosas ahora 3-0 en 16 minutos 30 del primer tiempo. Lástima que el jugador Andy Johnson no pudo anotar con esa extraordinaria chilena, pero bueno, todo vale, ¿no? Las anotaciones, mientras que sean por bien del equipo y para que siga avanzando sólido en este gran juego. Ahora el equipo francés intenta nuevamente generar peligro, entra al área, este pibe recibe la marca de David, o más conocido como Nita también, lo regatea y ahora quiere enfrentarse a Moriksaki. Vamos a ver, hace un super disparo. Nuestro portero muy sólido le bloquea la opción de disparo, recupera la pelota, le hace un pase a Kazuo Tachibana, que recibe la marca de uno de estos pibes franceses y pierde la pelota, lo traba abajo el jugador francés y recupera la pelota. Continúa el equipo francés con la pelota. Ahí acumuló algunos jugadores el jugador francés. Vamos a ir con el gran juego de Kazuo y Masao Tachibana con su gran barrida del huracán. Muy potente y muy sólidos están los hermanos Tachibana. Recuperan nuevamente el balón para el equipo japonés. Y rápidamente nosotros no perdemos el tiempo. En este caso le vamos a hacer un pase a nuestro jugador número 11, que es Soda. Ahora lo pusimos de número 11 a Soda para intentar variar un poco, aunque a él le parten la gamba a nuestro jugador. Vamos a intentar de ocasionar peligro y de ir haciendo diferentes estrategias y disparos con la mayoría de nuestros jugadores. Ahí cambiamos la posición de nuestro jugador
Soda. Ahora lo pasamos a la posición de delantero de punta, de número 9. Ahí recibe la pelota, Tom Misaki le hace el pase, ingresa al área rival francesa y ahora con su tiro de la navaja se perfila y dispara un potente disparo en 5 minutos 10 del primer tiempo y toma el efecto. Se lanza al portero con la mano y captura como un campeón. La verdad que no le costó mucho al portero capturar el disparo de Soda, pero ahí Chito intercepta, salta y corta el pase del arquero y ahora nada, lo va a desafiar y le dice: pibe, ¿cómo fuiste capaz de atajar ese disparo potente tan fácil? Ahora vas a ver, y lo manda a volar por los aires, remata Chito con el arco vacío y anota en 3 minutos clavados del primer tiempo el 4-0. Lo estamos llenando de huevazos al equipo francés. La verdad que está jugando, como lo he dicho en los partidos anteriores, muy sólido el equipo japonés. Ahí se va Andy nuevamente, el jugador francés no puede pasarlo, es una muralla japonesa en este caso. Muy bien el jugador Andy, que ahí hace la pared con Matsuyama, que le devuelve la pelota. Van saltando dos jugadores a ver si pueden cortar ese pase, pero no logran cortar la jugada del grandioso jugador japonés. Vamos a hacer la segunda pared. Ahora se apoyan Soda, le queda el balón en el área sin marca nuevamente Andy. Tenemos la opción de balón alto y remata una chilena potente nuevamente. Ahí toma el vistoso efecto, potente disparo de nuestro jugador Andy, y en esta ocasión logra anotar, no como en el intento anterior que había pegado en el palo y que Tom logró anotar, ¿no? Así que estamos 5-0 arriba. Y ahora el árbitro se dignó a terminar el partido. El primer tiempo estamos arriba, muy seguro el equipo, jugando muy contundentemente bien. La verdad, extraordinario el despliegue del equipo japonés en la cancha, se siente muy cómodo. Ahora va el equipo francés con la pelota. Ahora marca Soda y Matsuyama. Ahora va Soda con su gran barrida y lo manda a volar al pibe al número 8. Recupera nuevamente el equipo el balón. Recibe la marca Soda de un defensa del número 4. Ahí se barre el número 4 para sacarle la pelota. Pasa de largo como un campeón. Ahí hacemos la pared. Ahora Arman le devuelve la pelota a Soda. No tiene marca en el aire. Entonces bajamos el balón y vamos a intentar con el tiro de la navaja nuevamente. A ver si podemos anotarle al arquero. Hoy se había lanzado con la mano y capturó muy fácil el disparo de Soda, y esta vez no hizo falta ni la intervención del arquero porque el jugador paró el disparo de Soda muy fácil. Ahí hago la barrida de Matsuyama simple, porque muchas veces se me va el dedo, se me desliza, ¿no? Y como yo juego con el turbo, muchas veces cuando lo quiero hacer rápido hago las barridas simples, pero esta vez no nos equivocamos con Soda nuevamente. Con la super barrida recuperamos la pelota nuevamente y vamos a hacer otra vez ejecutar el tiro de la navaja. Ahí remata el poderoso disparo y toma el efecto. Vamos a ver esta vez si tenemos más suerte. El arquero ataja con el puño y recupera nuevamente el equipo francés. La verdad que no puede mojar, ¿no? Soda. Para las barridas y la marcación, la verdad que es bastante sólido, pero para hacer remates al arco se ve que le falta nivel.
o tiene mucho nivel también el equipo rival. Los porteros también hay veces que los subestimamos mucho, pero atajan muy bien los equipos, los arqueros de los equipos rivales. Ahora vamos haciendo un pase con Andy Johnson. Ahí salta uno de los jugadores franceses, ahí salta el segundo, no llega a ninguno de los dos. Ahora David va teniendo la pelota, va avanzando. Recibe la marca de dos jugadores franceses. Ahí se barre el primero y le roba la pelota muy sólido el francés a nuestro jugador defensa, en este caso a Anita. Y ahora van los hermanos Coriotos nuevamente con su huracán a romperle la gamba a este pibe. Vamos a ver si podemos sacarle la pelota, y vuela como un campeón el pibe francés. Y nuevamente Masao tiene la pelota. Vamos a ir generando fútbol, gente. Espero que les siga gustando, que sigan apoyando al canal. Los invito a suscribirse, a que dejen su like. La verdad que le vamos a seguir trayendo material. Todo lo que sea comentario, vistas, que también compartan el contenido para que seamos un poco más conocidos. La verdad que para los canales chicos, la verdad que no es una gran ayuda. Así que bueno, vamos avanzando nuevamente con el equipo japonés. Ahora hacemos una pared simple. Andy le devuelve la pelota a nuestro jugador, pero estos pibes están incansables, quieren interceptar, no pueden. Le queda la pelota nuevamente a Masao Tachibana, que va a intentar anotar con su huracán en el cielo. Ahí cabecea un potente cabezazo y toma el efecto. El portero se lanza con el puño, no llega. Y anotamos en 13 minutos clavados del segundo tiempo. 6-0. Muy sólido el equipo. La única chance que tuvieron ellos de anotar, el equipo francés, fue cuando el capitán de este equipo quiso anotar con su super tiro ante nuestro portero Morizaki, que le bloqueó el disparo. Creo que fue la única chance de gol clara que pudieron tener. Después estuvieron cortando los jugadores japoneses con sus super barridas e intersecciones también. Ahí va Shito nuevamente con su super barrida y lo manda a volar otra vez. Lo hace comer pasto al jugador francés. Pero como me encanta el regate y la gran potencia que tiene este jugador japonés, vamos a intentar regatear a los dos primeros jugadores con la potencia de Shito. Ahí va el primero, vuela como un campeón. Ahora va el segundo, que esta vez se barre y vuela también. Ahora se perfila Shito, se barre el tercero y vuela. Dice, no vamos a tener preferencia por nadie, dice Shito. Ahí el portero se lanza con el puño, no llega, pega en el palo. Y ahora va Kazuo Tachibana y anota después de que pegó en el palo el cabezazo de Rigo, ¿no? De Sano. Así que bueno, estamos 7-0 en 9 minutos 30 del segundo tiempo. La verdad que estos juegos son increíbles, lo de Capitán Tsubasa. Cada vez que yo juego estas grandes historias, me lleva mucho cuando yo era chico y también adolescente, que yo me pasaba jugando estos juegos, viendo también el anime, ¿no? Y la verdad que es un orgullo saber que hay mucha gente, como mi hijo, por ejemplo, que son pibes, adolescentes de esta época, que descubran estos fabulosos juegos. Hay mucha gente que me comenta de que es la primera vez que descubren que había juegos de este tipo, ¿no? De Capitán Tsubasa, por ejemplo. Y nada, los invito
y se lo recomienden, que lo empiecen a jugar, que prueben que tiene un gran nivel de dificultad este juego, aunque lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, que este está modificado. Tenemos en algunos jugadores modificada la estamina o el aire de los jugadores, para que sea un poco más vistoso los super disparos, que no se cansen tanto. Y nuestro portero está muy firme, está con mucho nivel, por eso estamos manteniendo a medida que van pasando los partidos el arco en cero. Ahí se barre Masao nuevamente, esta vez de barrida simple porque ya no tenía más aire, no le daba más la super barrida del huracán, pero igual logra capturar esa pelota. Ahora hace un pase para Andy Johnson nuevamente, o más conocido como Mizugi también para los panas. Ahí va rotando la pelota. En este caso hace un pase para David, que tiene la pelota, también conocido como Nita en este mundo de Capitán Tsubasa. Ahora se va a apoyar en su compa Matsuyama, recibe la marca del portero. Vamos a lanzar un tiro, en este caso tendrá que haber sido de cabeza. Nita tiene un cabezazo simple en este juego, y en la mayoría de los juegos de Capitán Tsubasa tiene un super disparo de volea en pelota a nivel medio, pero esta vez era nivel alto el disparo, entonces el arquero nos sacó rápidamente el balón, y ahora está atacando el delantero francés, que ejecuta su super disparo, pero lo tenemos acá a Morisaki poseído, vamos a decirle, de alto nivel. Se tira con el puño y ataja el disparo, le queda el rebote al jugador francés, que siguen atacando, y ahí el árbitro termina el partido. Ganamos muy contundentemente 7-0. Bueno, gente, espero que les haya gustado el partido, que me sigan acompañando, que me regalen un like, que se suscriban, y nos vemos en la próxima. Chau, chau, hasta luego, gente.